Capítulo 4, listas de control de acceso. Y si lo hice bien, el año pasado les expliqué esto. Y si lo hice mal, qué pena. Voy a tratar de explicarlo bien. No me acuerdo. Listas de control de acceso. Ahora están en CCNA 4, pero antes estaban en CCNA 2. Entonces esperemos que ya haya avanzado un poco esto. Ok, las listas de control de acceso lo que permiten es darle seguridad a una red. Ellos lo que hacen es permiten o deniegan, depende de lo que usted quiera, el acceso de una IP o de un servicio a una red, utilizando la máscara comodín, que en realidad es la wildcard. Cuando son ceros debe de coincidir a la perfección, y cuando son unos se omiten. Entonces, si yo quiero que pase una IP, como es el caso de la diapositiva que sigue, si yo quiero que sea exactamente la IP 192.168.1.1, la máscara comodín tiene que ir todo en ceros. Cada octeto debe de coincidir y va a dejar pasar o va a denegar exactamente a esa IP gracias a su máscara. Pero en el ejemplo 2 vemos como la máscara comodín toda está en unos. Eso significa que si está en unos, nada debe de coincidir porque deja pasar. Entonces puede pasar cualquier cosa. Y en el tercer ejemplo vemos como los tres octetos están en cero, o sea que deben de coincidir el 192, el 168.1 y el cuarto octeto todo está activo, o sea que podría pasar cualquier computadora de esa red, desde la 1 hasta la 255, aunque es broadcast, pero no importa. Estoy explicando. El router tiene dos interfaces de entrada y de salida, entonces podemos ubicar una lista IP versión 4 in y una out en cada interfaz. Y si tenemos IP versión 6, también podemos hacer una in y una out en IP versión 6. Eso significa que si tenemos dos interfaces en un router, vamos a tener 4 de IP versión 4 y 4 de IP versión 6. Entonces hacemos en total 8. A más interfaces en un router, le vamos sumando entonces, dependiendo de lo que tengamos, si IP versión 4 o IP versión 6, le tenemos que ir sumando 2 in y 2 out. Esta es la ventana. Bueno, los protocolos no lo tenemos que saber. Yo lo que voy a hacer es en los anexos les voy a juntar el resumen de listas de control de acceso donde vienen los puertos más conocidos. Sin embargo, del 0 al 1023 son más conocidos. Yo no les voy a hacer que se aprendan 1023, pero bueno, ahí vienen. Este diagrama de flujo lo que dice es, bueno, si cómo funciona la lista de control de acceso y cómo va pasando el trámite de las preguntas. ¿Cuáles son las características? La estándar solamente trabaja con el origen y solamente para IPs, y la extendida trabaja para puertos o para servicios. Entonces tiene la IP origen, la wildcard origen, la IP destino y la wildcard destino, más el protocolo papá, más cuál es la característica que quiere hacer y el puerto que va a bloquear, ya sea con el número o con el nombre. Un ejemplo que tenemos es este de acá. Como pueden ver, el rango de las estándar va de 1.99 y el rango de las extendidas va de 100 a 199. Pero también hicieron una ampliación. Bueno, lo importante acá es que en la segunda, que es la extendida, pueden ver la IP origen, que es la 30, con su wildcard, y la IP destino es el any, ¿verdad? Cuando está todo lleno se puede sustituir por any. Eso lo van a ver en el resumen que les voy a poner del año pasado. El puerto que se está bloqueando es el 80, que significa que es el de internet, para que nadie utilice el internet. Me parece esa lista de control de acceso. Ahora, de las estándar, hicieron un rango ampliado que va de 1300 a 1999, y de extendida ampliaron el rango de 2000 a 2699. También tenemos las ACLs, esas son numeradas. Las ACLs denominadas utilizan nombres y normalmente se recomienda que sean en mayúscula para poder encontrar los errores cuando hacen un show buscando los errores. Las estándar, y para que se lo aprendan, yo me lo aprendí así, tal vez les funcione. La estándar, como no tiene destino en su estructura, se coloca más cerca del destino y tiende a ir out, y la extendida, como sí lleva el destino en su configuración, en su estructura, entonces se coloca más cerca del origen para que no pase por todo el proceso de análisis de los routers y se coloca normalmente entrando a la interfaz más cercana. Ok, ¿dónde ubicar las ACLs? Eso ya lo vimos.
¿Qué queremos bloquear? Vamos a hacer un ejercicio esta vez de una topología. Bueno, la estructura Access List, un número, permite o deniegue la IP y el origen. El Show Access List nos permite ver la configuración si está buena o no, cómo borrarla, no Access List y el número. Cómo se pone a trabajar dentro de una interfaz es IP Access Group, el número out o in, y eso va a depender del tipo de que es, y si es por Telnet, entonces no es IP Access Group, sino es IP Access Class. El remark lo que hace es como que la documente, entonces podemos decirle permita, deniegue o remark, que es para ir viendo a través de los mensajes log del dispositivo la documentación de qué es lo que está haciendo la lista de control de acceso. Las extendidas, ok, pueden funcionar. Es importante que la estructura cambie y se le agrega permit o deny, el TCP que va a depender, el protocolo papá, dependiendo del puerto que quiero bloquear, ¿verdad? Y me tengo que aprender cuál es lo que quiero. Recuerden que atrás siempre queda un deny implícito, entonces siempre vamos a terminar con un permit, y si es estándar va a llevar permit any, y si es extendida va a llevar permit any. Los puertos 23, 21, 20 se pueden sustituir por los nombres, no hay ningún problema, nada más ponen el signo de pregunta para ayudarse. Y sobre todo que la importancia de las listas es la seguridad, que también es importante si estudian seguridad que viene la incorporación de las listas. La palabra de estabilizado que viene es que la lista se va a ejecutar mientras que la conexión sea estable. Si la conexión no es estable, pues no se va a ejecutar. Eso es en una conexión estable. ¿Podremos en una interfaz poner a trabajar varias listas? Sí, recuerden que puede ser una in y una out, sin ningún problema. Es importante que vean que a la hora de dar un show access list vienen con un número, por si yo quiero modificarla, lo modifico a través de esa línea, que normalmente brincan de 10 al 20, del 20 al 30, por si yo necesito agregar una línea extra, poner un número en medio de ellas. O gente que es tan inteligente, ¿verdad? Que deja todo preparado. Para borrar la no access list, si yo me equivoqué, lo que les decía, que yo quería la 10 y pusieron el red 11.0, entonces simplemente abajo dice no línea 10, entro a la línea, a la access list, le digo no línea 10 y línea 10 y vuelvo otra vez, no le pongo access list sino línea 10 y corrijo lo que quiero y luego doy un show para ver si lo hice bien. En IP versión 6 exactamente lo mismo, lo único que cambia es que cuando lo pongo en una interfaz no le voy a decir IP Access Group, aquí se llama IP versión 6 Traffic Filter, es la única diferencia, pero la estructura es totalmente igual a IP versión 4. Voy a dejarles para que vean ahí cómo se acomoda en una interfaz que sería IP versión 6 Traffic Filter, el nombre de la lista en este caso y en este caso que es IN. En IP versión 6 se utilizan las nombradas, las que tengan nombre. Y eso yo creo que sería. Queda pendiente entonces que vamos a hacer una práctica de ACLs. Y si tienen problemas, pues básicamente es bueno, para hacer una ACL sí es importante primero hacerla en papel. Y lo segundo es estar muy seguro de las pruebas, porque si no podemos dañar la red. Entonces es importante primero hacer una pruebita antes, pero si está dañada hay que repararla, ¿verdad? Mucho va a ser tal vez de la función de la ubicación de la lista en la interfaz, o si la pusimos out o in. Y eso sería el capítulo, entonces queda pendiente nada más la práctica. Muchas gracias.